¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Italia, el primer episodio de la nueva serie de por tres Padeleros Viajeros. ¡Vamos allá! Bienvenidos a Padeleros Viajeros, la nueva serie de por tres donde la idea es analizar la cultura del pádel en los distintos países que se juega. Valorar tanto las condiciones de pista, el nivel de los jugadores, el nivel de las academias, de los clubes, de los torneos, del conocimiento de pádel y un poquito de todo. Así que hemos decidido que el primer episodio tenía que ser Italia y es por eso que estamos en Milán. Nos encontramos en Milán, Italia, un país famoso por su comida, por su clima, por su gente, pero hoy nos centraremos en su pádel. Y es que Italia es el segundo país del mundo con más pistas de pádel, solo detrás de España. En 2025 superó la barrera de las 10.000 pistas con más de 4.000 clubes registrados. Aunque hoy nos centraremos en Milán, es la región de Roma que alberga más del 20% de todas estas pistas y donde más pádel hay. El crecimiento anual medio de nuevas pistas entre 2020 y 2024 fue del 35%, es decir, que a partir de la pandemia el pádel llegó como una auténtica revolución. Se estima que hay entre 800.000 y 1 millón de practicantes regulares en el país. Y no solo eso, sino que el pádel genera más de 300 millones de euros anuales en ingresos, combinando instalaciones, material deportivo, torneos y todo lo que mueve un poquito. A nivel de la selección italiana, en el último mundial, la selección masculina quedó cuarta y la femenina quedó tercera. Algunos jugadores a destacar en el ranking FIP serían Carolina Orsi, que ocupa el 29, o Denis Perino, que ocupa el 59. Y de hecho, este último lo conocemos porque entrenaba en el mismo club que yo cuando empecé. A nivel de torneos, el país organiza dos grandes torneos del circuito de Premier Padel. Por un lado, el Italy Major de Roma, famoso por su gran ambiente y en un sitio espectacular como es el Foro Itálico. Nosotros también en este caso viviremos desde dentro la experiencia del Milano P1. A ver qué tal. Y por último, como curiosidad, el pádel llegó a Italia en el 1991, cuando se construyeron las primeras pistas en Vicenza. Aún así, fue muy minoritario hasta el 2018 y después, por supuesto, con el gran boom de la pandemia. Dicho esto, ¿qué os parece si lo conocemos nosotros de primera mano? ¡Vamos allá! Vale, por cierto, ya que hemos lanzado esta nueva serie, comenta ahora mismo qué país tenemos que visitar sí o sí y a explorar su cultura del pádel. Sorpréndeme. Ya estamos en Italia, ya estamos en Milán, un vuelo rápido desde Barcelona que nos ha costado alrededor de unos 70 euros ida y vuelta, muy bien de precio, y ahora tenemos que coger un autobús porque este aeropuerto está realmente lejos del centro, así que esto no es un vlog de Arturo Coello, no tenemos transfers Mercedes que nos lleven, así que para el bus que toca ir al centro y comernos nuestra primera pasta. ¡Chao! ¿Qué ha pasado? Bueno, llevamos 1 minuto y medio en Milán y casi perdemos la maleta. Vamos ahí. Vale, se cree que soy cantante, creo. Has dit abans, no tenemos transfers como Coello. Ya. A ver, vamos a ser sinceros. Hemos pedido un Uber normal y corriente y ha venido un coche como los de Coello. Eso ya no lo podemos controlar. ¿Me mola sentirme como los número uno? Sí. Ahora me metes aquí una música de tren lenta, ¿sabes? Me tiro el rollete mirando por la ventana, ¿vale? Porque tengo la sensación de que no me vais a hacer caso. Aquí estará sonando alguna música de mierda. Estoy viendo clips de Momo, el streamer argentino, hablando italiano en restaurantes sin tener ni puta idea para inspirarme, para pedir las pastas, para pedir bebidas. Increíble. Voy a intentar hacerlo como es. 4:40, no hemos comido. Mamma mía, Jimmy. Al pádel no sé, nene, pero hacer pasta, vamos a probarlo. No puede ser, otra vez no. Estaba... O sea, pues parecerá que está preparado. Segunda vez que me dejó la maleta, llevamos 2 horas en Milán.
El primero de los clubes que vamos a visitar aquí en Milán se llama Play Sport Village. Es un club en las afueras de Milán, de la gran ciudad, como nos podríamos encontrar en Barcelona o en Madrid, donde la mayoría de los clubes se encuentran en sitios más de polígono y en ciudades de la periferia. Lo que hemos hecho ha sido contactar con Víctor, un chico español que trabaja aquí y que nos ha montado un partido con 3 chicos que nos ha explicado que juegan aproximadamente en la tercera categoría italiana. Una buena referencia para poder valorar el nivel de los jugadores aquí en Italia. ¿Habéis visto nunca esto? En el bar del club tienen un sitio para dejar los paleteros. Yo en Barcelona no lo había visto nunca. Buena idea. Francesco, tu parli in italiano, eh? La comunicazione in italiano. Due avanti, dos delante, sì? No, tu in spagnolo e in italiano. Ah, adesso parli spagnolo anche? Habla española, veamos. Bandeja chiquita, no cambiar los nombres, luego bajada de pared, uscita di parete, volea, volé, los demás nombres tienen traducción. Bandeja y chiquita igual. Atrás, Drive. ¡Bravo tú! Bravo, Francesco, bravo. Muy bien tú, muy bien tú. ¡Yo! Grande. Bravo. Yo. Revés no. 2. Fresco, sí. Aquí en Italia casi todos vienen del tenis. Si juegas más lento la víbora, le da más fastidio que si le pegas fuerte y la pelota viene hacia adelante. Me estoy acostumbrando un poco al partido aún. Ok. Pero sí, tienes razón. Juegas muy bien fuerte. ¡Nadie! Francesco, per favore. Dos. Muy bien, tú. Estoy sorprendido, tío, para bien. Es decir, calentando y tal, he prejuzgado su nivel, tío, y la verdad que juegan muy bien los 3, Está súper bien el partido. Venga. ¡Bien, Aníbal! Bravo, Franchi. Pegado. Entra. ¡Qué bien! Bravo. Sale mucho, ¡Sigue! Tú. Oh, yo! Buon lavoro, bravo Lele. Llegava Lele, bene. cerca di farli lavorare la doppia parete con la vibora un po'. Vediamo, li stai giocando sempre al dritto? Tú, Yo. Oh, qué bueno. Yo, tío, va. Todavía rebota mucho todavía esa, ¿has visto? Es que no sé, la quiero tirar más lenta, pero no lo consigo.
sea, yo ahí le quería jugar aquí sin... pesa un poco más la bola, no sé si lo sientes. Yo la quería jugar más lenta y me flotara, o sea, ¿sabes? Te flota un poco. Y me botó mucho. Voy yo. Atrás, drive. Muy bien. Bravo, Muy bien, tú. Francesco, che ascolti. Atrás, dietro, bravo. Vale, lo he dicho cuando estaba en pista, para mí la sensación es, lo ha dicho Víctor, me ha dicho, los italianos son muy tenistas, juegan súper fuerte, como más fuerte el juego, mejor juegan ellos, pero la verdad que la sensación es que juegan muy bien. O sea, estoy positivamente sorprendido, la verdad, muy a gusto en el partido, nos lo hemos llevado, pero me lo he llevado cuando hemos empezado a jugar más lento, más a pádel, más paredes, más globos, ¿sabes? Más ese estilo. Cuando voy al choque, me pintan la cara, tío, en el choque de volea son una locura. La mayor diferencia que yo veo es que en Italia, que tienen una cultura del tenis, casi todos vienen del tenis, juegan más fuerte, a palos, por decirlo de alguna forma, y los cambios de velocidad no los dominan mucho. Y luego eso se ve sobre todo también cuando juegan con los profesionales, que los cambios de velocidad los hacen muy bien, ahí sufren bastante. Bueno familia, ya estamos en el taxi de vuelta. Primera experiencia aquí, primer partido en Italia. Muy chulo, agradecer tanto al club como a Víctor, el entrenador que nos ha invitado. Y la conclusión que saco también hablando con Víctor, este entrenador español, es que el pádel en Italia se juega muy rápido, dejando entrar poco la bola al cristal, muy poco globo, he flipado, juegan súper pegados a la red y todo muy fuerte. Y en el momento que me he puesto a jugar táctico, más globos, jugando un poquito más lento, mi bandeja que llegara hasta el fondo, pues he visto que podía encontrar soluciones y he podido llevarme el partido bien. Pero estoy sorprendido positivamente, como he dicho antes, de este nivel. Una tercera que creo que en España, bueno, es un poquito más floja, a lo mejor en comparación, pero te diría que también dependería de la comunidad, pues no es lo mismo en Barcelona o en Madrid o en Andalucía que en otro tipo de comunidad en tercera, así que a nivel general te diría que un nivel chulo, un nivel divertidísimo de jugar y veremos mañana qué conclusiones podemos sacar. De momento, la nota del nivel de los jugadores le pondría que muy bien. A nivel de club, un club chulo, buenas condiciones, un típico club de polígono que nos podemos encontrar en Madrid o en Barcelona, en las afueras. Ninguna locura tampoco, tampoco vamos a exagerar. Eso sí, os voy a decir una cosa, tío, el transporte nos ha costado de ida 75 euros y de vuelta, como estamos como a la 1 de la noche, casi 100 pavos, tíos. O sea, surrealista. Muy mal el tema del transporte, horrible. 1:11 de la mañana, unas pinchitas bien ricas aquí en el apartamento para recuperar fuerzas, que mañana tenemos un día largo, otro partido más, visitamos uno de los clubes más tops y más modernos que habéis visto jamás, estoy 100% seguro, iremos al Premier, iremos por el centro, así que toca comer, descansar, lo que se pueda y seguir. Sigue este vídeo conociendo el pádel en Italia. Arranca Poggi! Pogačar! Nos encontramos en el Golden Goose Arena. Estamos delante de uno de los clubes más modernos del mundo. Se ha abierto recientemente aquí en el centro de Milán con pistas exteriores, indoors que ahora veremos y unas zonas que realmente transmiten una esencia de lujo de la marca y tengo mucha ilusión por poder jugar un partido aquí juntamente con el influencer italiano Carchia. Nada más entrar, como veis, una zona preciosa rodeada de edificios y tenemos aquí dos pistas exteriores preciosas, pero si no me equivoco creo que el partido lo jugaremos dentro. También a destacar el edificio exterior. Ahora os dejo unos planos porque es espectacular. Acompañadme que os voy a hacer un tour completo de todo el club. Vamos allá. Nada más entrar encontramos la zona del bar. Os dejo algunos clips porque cada detalle está calculado, hasta la última servilleta con el logo de Golden Goose. Como curiosidad, nos hemos tomado un café antes y yo me lo esperaba más caro. Un cappuccino 2,50, yo lo veo bien. Es verdad que la comida de Italia se va un poquito más, pero bueno, cafecito buenísimo y bien. Después nos encontramos la zona de la tienda, básicamente un showroom de Golden Goose, también de Babolat y de algunos accesorios. La verdad que hay prendas espectaculares. Por ahora, el bolsillo no me da para pillarme nada. Creo que me he enamorado de una chaqueta, ven. Jimmy, sin mirar el precio, pero esto me quedaría bien o no. Buah, me lo pongo para ir esta tarde al Premier o qué. Madre mía, bro. Y de zapas me pillaría, creo que estas, Creo que... Joder, yo quiero ser rico, tío. Golden Goose, ¿ves este vídeo? Unas de estas, ¿no? Una para Jimmy y una para mí.
Como curiosidad, una cosa chula es que se pueden ver las pistas de juego desde aquí, pero espera, no miráis mucho, que os las quiero enseñar bien después. Antes de ir para la zona de vestuarios y pistas, os quiero enseñar el Lounge VIP. Subiendo las escaleras, en principio es de acceso limitado solo para los clientes que vienen de forma recurrente, los clientes VIP, pero nos podemos colar para que lo veáis. La hora que da es de pasta, esto sí, o sea, es brutal. Me encanta, porque aparte es pijo, pero un pijo que a mí me gusta, ¿sabes? No sé, a gustos colores. Nah, mirad mi colegón, véalo, tirándose la fachita. Mira cómo se tira la facha. Es una zona de trabajo donde también se puede tomar café, agüita, descansar, leer. Pero en principio, por lo que han explicado, está pensada para que la gente venga a trabajar. Mírate esto, hasta los vasos de plástico, están brandeados. Por cierto, yo le he llamado Golden Goose Arena, pero creo que el nombre es City Padel Milán. Bueno, no sé, uno de los dos. Así como curiosidad, el creador de este club es Albertini, que es un exjugador de fútbol. Y es una cosa que es bastante recurrente, que exjugadores de fútbol hayan hecho sus clubes de pádel aquí en Italia. Pero es verdad que este es muy destacable. Y aquí, para hacer la previa del partido y motivarte, puedes ver todas las pistas. No me las enfoques mucho, que ahora las veremos en detalle desde abajo, pero la verdad que es un lujazo. Y si vienes para aquí, hay hasta unas butacas. Vamos, que si viene a verte la churri, nene, la presión que sientes de verla aquí en el palco viéndote jugar se multiplica por 3. Aquí tenemos la zona más instagrameable, la zona del postureo. Todo old school, la verdad que está hecho con muchísimo gusto y se puede apreciar la calidad de cada cosa que estamos viendo. Espectacular. Por aquí encontramos la parte de digamos, del showroom deportivo, ¿vale? También hay cositas de Golden Goose, va. Esta muñequera, ¿cuánto crees que cuesta? 20. ¿20? Más. 30. Más. 50. Más. No. 60. 70 euros. Yo os diría que parecen buenas, pero no sé si valen la pena. Yo con la mía Nox voy más fino. Vamos ahora con lo que para mí es la zona más especial y es la entrada a los vestuarios. Se respira una aura diferente. Acompañadme. Where players become dreamers. Un detallito de las pistas. Aquí podemos ver la distribución cuando salgamos a pista, ¿no? Es decir, nosotros entraremos por aquí, pero en vez de la pista 1, 2, 3 y 4 tienen nombres como Forever, Icon, Venice, Dream, que serían un poco las palabras clave de la marca Golden Goose. Una pura curiosidad, aquí tenemos a Carlos Pérez, que fue el inventor de la espuma Eva, muy famosa, usada en un montón de palas en todo el mundo. No lo sabía y pues esto nos hemos encontrado. Ha llegado el momento, ahora sí, habéis visto todo el club, pero toca ver la parte más importante. Vamos a la zona de juego, vamos a las pistas. Estoy alucinando, estoy alucinando. O sea, para mí lo más importante de este vídeo es que saquemos buenos recursos de los detalles, porque al final es un club que la esencia del lujo para mí está en que cada detalle está cuidado. Banquillos, las pistas, todo. Jamás había visto algo igual. Los banquillos hay lo siguiente. Venid, encontramos la zona del banquillo, pero si la levanto pone refresh y encontramos una nevera para meter tu agua, tu bebida isotónica y enfría, ¿eh? Increíble. Pero no solo eso, venid por aquí. En la otra parte del banquillo encontramos locker, donde vendrías a dejar tu paletera o mochila para que no moleste. No solo eso, sino que también, ven, tenemos carga inalámbrica, enchufes, tanto de USB como tipo C y enchufe de carga. Espectacular. Y esperad que no se ha acabado. Y es que en este banquillo tenemos warm-up, donde encontramos todo tipo. Esto es espectacular. Encontramos todo tipo de material para calentar, desde un foam hasta unas gomitas, bueno, espectacular, una pelota para calentar, nada. Como no, todo brandeado al detalle. Incluso nos cuentan qué hacer con cada uno del material, los ejercicios específicos de pádel. A mí me tienen ganado. Y aquí ya tenemos la pijada padre, ¿vale, señores? Champán en la pista de pádel. Como podéis ver, aquí escanearíamos el código QR para reservarlo y tomarlo en el lounge que hemos visto anteriormente. Pero claro, yo sentarme aquí con mi compa y decir, va chavales, vamos a ganar, que si ganamos, botellita, invito yo. Bueno, invitar yo tampoco, no nos pasemos.
First of all, thank you so much for having us. How's everything? It's great. It's a pleasure to be here now. We've visited some clubs, we've seen some games in the Premier, but we want to ask you, that you've been in the community of the Italian padel for so long, how have you seen the development of padel in Italy during the last 5 years, 10 years? So we have a lot of courts. Right. So and now we are one of the newest and one of the best. I don't know if only in Italy but in the world because you have visited. So Yeah, at least more modern. yeah, the more modern in Italy for sure. I think that was like everywhere in the world, not Spain, Argentina, because padel was already famous. An explosion during the COVID period. Right. Then the padel increased in the following 2 years. I think now it's like in a it's stable in Italy. There are a lot of courts, maybe too many courts for the players, and I don't think that there are really new players that are playing. But the players that are playing now, they also follow the Premier Padel circuit. For example, like 5 years ago, if you were asking people who is Belasteguin or Lebron or Galan, I think 1 or 2 out of 10 knew who are they. Now they really follow the circuit. They know the players, but I think that the next step in Italy, so padel will be really important in Italy. I'm not saying like tennis because tennis is an historic sport. When we will have a good Italian player, and I mean, as good I mean one top 20 player. Okay, and I was about to ask about the level. So you talked now about the pro players, but how do you see the amateur in comparison like to Spain or Argentina? Maybe you've been to Spain and played some games? I think that the amateur level is everywhere the same. So there are a good player, intermediate player, beginner player. But in Spain, for example, there are more, I can say, pro player than in Italy. And even at the young generation, there are more good player. And out of 1,000 good players, there will be 1 or 2 that will be top 10 in the future. In Italy, we have like 10 good players in menores. Right. And out of 10, maybe no one will be like a very good pro player. All right, Karkia, thank you so much. It's a pleasure. We'll keep to follow and you and Italian padel for long. Thank you so much. So let's go to the Premier and watch some games. Let's go. All right, bye. Vale, finalizado el partido, ya estoy duchadito y os queríamos enseñar los vestuarios. Hasta que nos han quedado vacíos, nos hemos esperado, pero es que son espectaculares. La verdad que todo en plateado, los banquitos, pero mirad esta zona de arriba, tío. Espectacular. Mira. Como curiosidad, tenemos secadores Dyson aquí como si nada, ¿sabes? En el vestuario. Me parece un detallito a tener en cuenta. Esto era pasta. Ya veis que cualquier acabado es de lujo. Mirad estos grifos, por Dios. También son Dyson, los espejitos, no sé, toda la vibra que da con este granate me parece de lujo puro y duro. Aprovechemos que no hay nadie aquí en las duchas, que las enseño. Una ducha cualquiera por aquí. Tenemos bastante normal, pero es verdad que ese jaboncito también. La verdad que nos hemos duchado y tan a gusto. Pues esta ha sido mi experiencia en el Golden Goose Arena. Este City Padel Milano, uno de los clubes más modernos y lujosos. Déjanos tu opinión en los comentarios sobre qué te ha parecido, si vale la pena o no. A mí personalmente pienso que sí, que es verdad que es carete, pero como todo aquí en esta ciudad, y si vienes a visitarlo y te gusta el pádel, creo que es una experiencia muy chula. Para mí lo más destacable es que es un tipo de lujo del detalle y me ha gustado, me ha parecido que está hecho con mucho gusto. Si te tengo que sacar alguna conclusión negativa, en la pista entra un poquito de luz y a veces puedes perder un poquito la bola, pero vamos, nada del otro mundo. Agradecer también a Karkia que nos haya recibido, montado el partido. La verdad que juega muy bien y ya tengo ganas de que en esta serie de padeleros viajeros sigamos visitando clubes muy tops por todo el mundo y valorando cuáles de ellos nos gustan más o menos, el lujo que tienen y poderlo compartir con todos nosotros. Que siga la experiencia. Vale, voy a ser muy sincero como he sido hasta ahora, ¿vale? La idea era enseñaros nuestros platos de pasta, pero nos han llegado los platos y como son las 5 de la tarde, pero bueno, nos queda esto de tiramisú, me lo voy a acabar. Os voy a contar cómo ha ido la experiencia culinaria. 10 de 10. Espectacular. La pasta es increíble, no exageran, la hacen mejor que nosotros, los españoles, que lo hacemos bien, pero claro, esta gente va volando, ¿vale? Solo nos queda disfrutar del Premier, así que voy a vuestra salud. Os quiero.
Y para redondear este pedazo de viaje a Milán, a Italia, por supuesto, hemos aprovechado la excusa para venir al Premier Padel Milano P1. Y nos ponemos dos grandes objetivos para sacar conclusiones. El primero, ¿qué tal es el ambiente, la calentura? ¿La gente anima, la gente se involucra cuando está viendo los partidos? Ahora lo veremos. Y por otro lado, ¿cuánto sabe la gente italiana de pádel? Un poquito de cultura general. Para hacerlo, lo que hemos hecho han sido tres preguntas. Una más fácil, una media y una más difícil, más complicada. Así que vamos allá, vamos a conocer cuánto sabe la gente italiana de pádel. Estamos en el stand de Nox aquí en el Milano Premier Padel y os quiero enseñar una sorpresita, y es que Nox ha sacado una versión especial de la AT10 de Tapia, versión Italia, y os la voy a enseñar aquí en exclusiva. ¡Bof! Vemos que tiene algunos detallitos de la bandera de Italia en un par de sitios y por el resto, bueno, al final la gente quiere la pala de Agus, así que no se la toquen. Me encanta, igual que me encanta la pala original. Ya que estamos, os enseño que la pala, ya veis que viene con el tema de los pesos, que en la review no os enseñé porque no tenía, ¿vale? Básicamente lo tenéis aquí, lo pegáis aquí arriba y seguís pegándole mal, pero por lo menos le pegáis con una pala más cabezona. We're here with Matteo, Davide. Okay, we'll ask some questions. How much you know about padel, okay? First question, easy. Tell me 5 active players on the circuit. Agustin Tapia, Ale Galan, Fede Cingotto, Leos Burger e Franco Stupasuk. Ale Galan, Agustin Tapia, Fede Cingotto, Augsburger. Paquito Navarro, Galan, Tapia, Coelho, Cingotto, Stupa. Okay, we have it, easy. Second level, can your racket at any point go over the net? If the ball comes back, or if the spin is so high, so much that the ball comes back to your side, you can go over. Yes, if I hit the ball after the rebound of the glass of the opponent. Okay, that's correct. And last, can you give me 3 Coelho's partners throughout his career? Steghin, Tapia, Agustin Tapia. Okay, that's the easy one. Bela, You tell me Tapia, one. Yeah, Bela. Okay, and then the third is the tough. Ruiz, Okay, for example, Lamperti, you know, is okay. Alright, but you guys did a great job. Gutierrez or something? No, not Gutierrez. Okay, it's fine. You guys did very well. Thank you so much. Actually, I don't know the third one. Which one? Okay, it could be Miguel Lamperti. Lamperti. There's some, but Lamperti. Yeah, I knew Lamperti. it was pretty good. Thank you so very much. much. Thank you Thank so you very much. much. All right, have a good one. Ha llegado el gran momento, el momento de valorar la cultura del pádel en Italia. Para hacerlo, como hemos explicado al principio, vamos a puntuar 8 categorías con lo que hemos llamado palas Michelin. Así que yo, haciendo un poquito de crítico del pádel, voy a poner notas a cada una de las categorías. Categoría 1, nivel de los jugadores. Diría que el nivel general es muy bueno. Italia es de los países después de España y Argentina con más jugadores profesionales. Y a nivel de pádel amateur, las conclusiones que podemos sacar es que hay muy buen nivel. A lo mejor hay menos jugadores de más nivel, como podría haber en España, por ejemplo, por región, pero si lo comparamos con otros países, aparte de España y Argentina, creo que el nivel medio es elevado. Entonces, como conclusión, así que al nivel de los jugadores le daremos un 4,25 sobre 5, siendo 5, en este caso España, porque es el país con más jugadores profesionales y más jugadores amateur. Segunda categoría, nivel de los clubes. Aquí quiero puntualizar una cosa, al final hemos visitado Milán, pero la región con más clubes es Roma. Aún así, mi conclusión es la siguiente. Hay muchos clubes, como decía Karkia, incluso demasiados, pero las condiciones son buenas. Hay clubes de todo, desde clubes de lujo hasta clubes más de polígono, en el cual a lo mejor bajan un poquito más las prestaciones en algún outdoor así, pero te diría que puedes encontrar de todo. Así que yo te diría que el nivel de los clubes es muy bueno. Así que al nivel de los clubes le daremos 4,5 palas Michelin. Tercera categoría, precio por jugar. Hemos estado viendo clubes tanto en aplicaciones como presencialmente. Te diría que el precio base se movería entre los 6 y los 9 euros en horario de mañana y después ya de 9 para arriba horario de tarde-noche. No usaremos el Golden Goose Arena como referencia porque ese club varía entre 72 y 100 euros la pista, pero eso no sería una referencia. Como precio para mí os diría que es caro para jugar al pádel, igual que lo es en España. Creo que la hora media está subiendo cada vez más y creo que podremos encontrar otros países donde el precio sea más bajo con las mismas condiciones. Aquí dejadme puntualizar una cosita muy importante. Por lo menos en Milán el transporte es inhumano, es carísimo. ¿Por qué lo digo? Si eres un extranjero que viene aquí a viajar,
y quieres visitar algún club en concreto, lo que te va a costar ir hasta el club, a no ser que vayas con transporte público, es mucho. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Dentro del precio por jugar, bueno, podríamos tenerlo en cuenta. Así que mi conclusión, por el precio de juego sería un 2,5 de 5. Creo que podemos encontrar países con condiciones parecidas de juego con el precio más bajo. Categoría 4, condiciones de juego. Para mí aquí tenemos en cuenta salida de bola, humedad, altitud, muy parecido a España, muy mediterráneo. No destacaría muchísima salida de bola, normal, neutra. Entiendo que aquí también variaría mucho con la temperatura, pero igual que en España, en cualquier país. La altitud, al final estamos en el Mediterráneo, no lo he ni notado. Y a nivel de humedad sí que depende de la zona de donde estés, pero los partidos que he podido disfrutar no me he encontrado que fuera un problema. Así que condiciones de pista yo personalmente le pondré un 4,5 porque es a lo que estoy acostumbrado y por lo tanto a mí me iba bien. Categoría 5, hospitalidad. ¿Cómo nos han recibido? ¿Cómo ha sido la experiencia con el resto de jugadores y padeleros? Para mí ha sido buena, ha sido correcta, no te diría que la destacaría muchísimo, ha sido cordial. Italia es muy grande y entiendo que depende de la zona, la gente es diferente, pero al final con lo que hemos vivido nosotros, la conclusión que saco es que le pongo un 3,5 de 5. Una buena nota, tampoco excelente. De aquí vamos con las dos categorías que sacamos conclusiones de nuestra experiencia en el Premier P1 de Milano. Para empezar, el ambiente en los partidos, el ambiente de calentura. ¿La gente se involucraba o la gente simplemente iba a ver un poquito de show y se iba a casa? La verdad que noté mucha gente que conocía a los jugadores, que les seguía, que les animaba, bastantes gritos, se celebraban mucho los puntos y al final la gente italiana es de sangre caliente, así que yo creo que el ambiente en general alrededor del pádel es muy bueno y le pondría muy buena nota. También se dice mucho que el Major de Roma es de los que mejor ambiente tiene, así que lo tenemos que tener en cuenta para esta nota, así que creo que le pondría un 5 de 5. Y por último, en la última de las categorías, el conocimiento de pádel. Habréis visto algunas de las preguntas que hicimos. También estuvimos hablando con más gente italiana del mundo del pádel que nos íbamos encontrando y la verdad que se nota que saben mucho, que es de los países que más sigue el pádel profesional, que más sabe las normas, ya llevan mucho tiempo jugando, están desarrollando muchísimo el deporte y te diría que a nivel de conocimiento no es un 5 de 5, pero te pondría un 4,75. Creo que Italia está muy por encima a nivel de conocimiento de pádel a otros países. Así que va, mi conclusión, mi experiencia en Italia alrededor de la cultura del pádel es muy buena. Se nota que es una gran potencia mundial. Estoy totalmente de acuerdo con Carchia que lo va a situar Italia un peldaño más al niveles como España o Argentina sería tener algún jugador top referencia. Pero yo y todos vosotros que estáis viendo esto como padeleros amateurs es una experiencia excelente que os recomiendo muchísimo y nada más, espero que os haya encantado este primer episodio de Padeleros Viajeros conociendo el pádel, en este caso en Italia. Muy importante, dejadme en comentarios qué países creéis que tenemos que visitar. Tenemos un montón de ideas desde países del Caribe, países árabes, países del norte de Europa o incluso irnos más lejos, así que comenta cuál crees que no puede faltar y nosotros desde Por3 lo analizaremos por ti. Like, suscribiros y no os olvidéis de sacarla por 3. ¡Chao!